Mañana, y como escuchamos recién, se sube en este momento al colectivo Oscar Mastropierro con su columna de actualidad internacional, así que le doy la bienvenida. Muy buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Buen día, Rebeca, a todo el equipo del colectivo, contento de salir nuevamente aquí por la radio de nuestra universidad, como decía en la presentación. Bien. Estoy escuchando, ahí te escucho bien, ahí te escucho bien. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Sí, ahora sí. Así que bueno, gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos, Oscar, por este tiempo que te tomás para dialogar, bueno, sobre temas de actualidad que está pasando y también de lo internacional, un tema que estamos tocando últimamente y que venimos con varias puntas que está sucediendo en estos últimos días, que una de ellas son las elecciones en Honduras, por ejemplo, ¿no? Sí, en las últimas salidas hemos hablado de andado por el mundo y ahora Sí. esta vez volvemos a la región, ¿no? A América Latina. Hubo elecciones el fin de semana en Honduras. Me llama la atención porque el recuento de votos es muy lento. Acá ya estaríamos reclamando. Unas elecciones que van a provocar el cambio de ala política o de ideológico del país, porque venía gobernando la izquierda y ya con los dos candidatos que están a la cabeza del recuento de votos va a volver hacia la derecha después de un par de periodos de gobierno. Sí. Se escuchaba ayer, como a las 10 de la noche, recién tenían contados el 57% de los votos y los dos candidatos de la derecha estaban con una diferencia de 500 votos entre uno y otro, con lo cual la incertidumbre es enorme, ¿no? Y probablemente decían el resultado definitivo, el recuento definitivo de votos termine de cada un mes. Así que, pero bueno, son dos candidatos que han derrotado a la izquierda, a la candidata oficialista, de apellido Moncada, y bueno, la derecha volverá a gobernar Honduras a partir no sé de qué día, pero para el próximo periodo de gobierno. Dos candidatos, uno de ellos que fue intendente intendente de la capital de Honduras. Sí. Y bueno, y otro candidato que fue hasta hace un año y medio atrás vicepresidente de Xiomara Castro, la presidenta, que renunció, se fue a otro partido de derecha y bueno, ahora está con las posibilidades de ser próximo presidente del país, ¿no? Cosas extrañas que pasan en nuestra región. Sí, tal cual. Esto en una situación de Honduras bastante difícil, podemos decir. Por ejemplo, el presidente anterior a Xiomara Castro fue juzgado en Estados Unidos, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico, vínculos con Chapo Guzmán, etcétera, y que ahora probablemente Trump lo indulte. Y uno de los ejes de campaña era justamente las relaciones con Estados Unidos, un mayor acercamiento hacia China por parte de quien salió tercera y que ya no tiene posibilidades del oficialismo, y los dos candidatos que están próximos uno de los dos a ser presidente de Honduras ya anunció un acercamiento y un alineamiento con Estados Unidos, un alejamiento de China y probablemente el restablecimiento de vínculos diplomáticos con Taiwán por encima de China, ¿no? El actual gobierno de Xiomara Castro cortó vínculos con Taiwán y se alineó con China, y bueno, así que en los próximos meses tendremos este cambio hacia la derecha, hacia Estados Unidos, hacia Taiwán y no tan cerca de China. Por ejemplo, el único que habló de China, de mantener un vínculo con China, es Nasrallah, el ex vicepresidente, donde tendría vinculaciones con Taiwán, buenas relaciones con Taiwán, y con China solamente vínculos económicos. Así que bueno, ese es el panorama de Honduras. Esperemos que para dentro de 15 días, cuando tengamos la próxima salida, ya esté el presidente proclamado. No sabemos, con los espacios
despacio que va el recuento, ¿no? Sí, tal Bueno, esa es la cual. situación en Honduras, Bien, bastante extraño. un cambio radical completamente en Honduras ahí, pasar de la izquierda a la derecha, así que veremos qué sucede y este recuento que parece interminable para los Claro, claro. hondureños. Vos fíjate que eso que es, bueno, es como la línea que viene teniendo la región, ¿no? De Mm, gobierno de izquierda se pasa a la derecha, ha pasado en varios de nuestros países, no precisamos irnos muy lejos para ver eso. mm, Y bueno, también va a ocurrir ahora, probablemente, el otro tema que tenemos, en Chile probablemente pase lo mismo de sí. aquí al otro fin de semana, ¿no? Bien, sí. Se viene una segunda vuelta, parece, ¿no? Claro. En lo que es Chile. Claro, tenemos la segunda vuelta, no este domingo, sino el próximo, el 14, aunque la veda electoral en Chile ya comenzó, 2 semanas Ujú. antes de la segunda vuelta, y todo parece anunciar que el próximo presidente de Chile será José Antonio Kats, que probablemente le gane a Janet Jara, la candidata oficialista. Mm, Al menos las encuestas hasta este momento es lo que indican, ¿no? Donde Katz de la derecha obtendría algo así como el 58% contra el 42% de Jara. Estas son las encuestas a esta altura, mm, faltando prácticamente un poco más de 10 días para la segunda vuelta, pero Katz lógicamente se ve favorecido porque los otros tres candidatos de derecha, que salieron tercero, cuarto y quinto, lógicamente le vuelcan sus votos o le piden a su electorado que voten a Katz, y no al actual gobierno claro. o a la candidata oficialista, ¿no? De todas formas, como siempre decimos, hay que esperar el día de la elección, el cierre del acto Mm. y que se abran las urnas. Pero bueno, la diferencia es grande y a partir del año que viene probablemente tengamos un nuevo país con gobiernos de derecha en nuestra región, aquí en el cono sur de América del Sur. Bien, cerquita nomás también, sí. Sí, sí. Cómo avanza la derecha de a poquito también en En, Latinoamérica? eh, en toda la región, sí, sí. Paraguay, Bolivia, Uruguay, se me escapa algún otro, Ecuador. Mm. Así que bueno, esa es la situación, ¿no? En nuestro espacio más próximo. Bien, perfecto. Y si te parece, pasamos por ahí al último tema que también es importante abordar, que es la situación actual en Venezuela, que siempre está pendiente ahí para charlar porque tiene algo nuevo. Y sí, sí, lamentablemente no se encuentra el rumbo, digamos, el rumbo que pareciera orientarse a la situación en Venezuela es a una salida de Maduro. Como toda dictadura, finalmente cuando el gobierno se termina o está cayendo, quien está gobernando busca una salida negociada con la oposición, en este caso con Estados Unidos, quien está presionando para que el gobierno caiga, digamos. Un gobierno, me parece a mí también ilegítimo, después hay que ver la forma en que se lo saca, ¿no? Pero ilegítimo por la forma en que se proclamó ganador el año pasado en las elecciones, Mm. ¿no es cierto? Donde no Sí, presentó una sola prueba de su triunfo electoral claro. contra las pruebas que presentó la oposición. De todas formas, esta es una situación interna muy grave en Venezuela, pero que también afecta a la región. En primer lugar, por el posicionamiento de los gobiernos de los países, no sé si decir más grandes, ¿no? Mm. O más importantes, o como queramos llamarlos. Sí. Las posiciones de, por ejemplo, de México, Colombia y Brasil, que de prácticamente no sancionar o hacer comentarios sobre el triunfo electoral de Maduro del año pasado, poco a poco han ido cambiando su discurso, lo han ido haciendo más leve y sin un apoyo abierto a Maduro, ¿no? Hablan de transición democrática, de no intervención de terceros países en la región, de apoyar a lo que diga el pueblo, en lo que se expresa la mayoría, Mm. pero tampoco hay una sanción abierta hacia Maduro, una posición estrictamente confirmada en ese sentido, salvo Argentina, Sí. que lógicamente tenemos allí el cierre, el corte de vínculos diplomáticos, el cierre de la embajada argentina en
en Caracas. Mira. Esto fue el año pasado, ya hace un año y medio, se cerró la embajada, quedó a cargo administrada por la delegación de Brasil, y posteriormente se produjo la salida de los venezolanos opositores al gobierno que habían pedido refugio en la embajada argentina, ¿no? Que al principio no se los dejó salir hasta que se les dio el salvoconducto. Tenemos la situación también del gendarme argentino que está, suponemos, detenido, o no sabemos en qué condición, en Venezuela, y del cual no se han tenido novedades. Ayer hubo algunas novedades de otros detenidos que se liberaron y que dijeron haber estado con el gendarme argentino. Así que la situación con Argentina es de corte de vínculos de todo tipo. Ni siquiera hay una tramitación por parte del gobierno argentino sobre lograr el salvoconducto para que el gendarme sea liberado, ¿no? En algún momento se hizo alguna negociación con Brasil para que interviniera, pero no hay mayor acercamiento de ningún tipo con Venezuela. Claro, mirá qué tremendo. También en los últimos días una noticia que comentamos es que Argentina pidió a la Corte Internacional avanzar, por ejemplo, con el arresto de Maduro. Claro, a la Corte Penal Internacional, sí. Efectivamente se hizo este pedido. La única forma de capturar a Maduro es entrando en Venezuela y capturarlo. Y mientras Maduro no salga del país, esto va a ser imposible. Pero sí está hecho el pedido. Perdón, No hay problema. Inclusive, en la última comunicación que tuvimos, habíamos dicho que Estados Unidos responsabiliza a Maduro y a Diosdado Cabello, el vicepresidente, de ser los líderes de este cártel de narcotráfico, que no me sale el nombre ahora, el cártel de los soles, de ser ellos los líderes, y le pusieron precio a su cabeza, ¿no? En el caso de Maduro, $50 millones de recompensa, y para Cabello 25 millones, pero lógicamente, mientras estén dentro del país, va a ser difícil capturarlos. Claro. Es más, seguramente lo han comentado, hubo una comunicación telefónica el 21, entre Trump y Maduro, donde Maduro solicitó un salvoconducto para él y su familia para salir del país, una amnistía legal completa pidió, y para unos 100 funcionarios de su gobierno, a lo cual Trump no accedió. Por lo tanto, yo supongo que cuando esto ocurra, irá a algún país amigo de Venezuela, ¿no? O podrá ir para Irán, para Cuba, para China, para Rusia. Supongo que el avión que tome tendrá esa dirección. Y mientras tanto también Maduro le ha solicitado a su ex vicepresidente, a Delcy Rodríguez, que vaya pensando en dirigir un gobierno interino de cara a unas nuevas elecciones. Mira. Vamos a ver si esto ocurre, si se llaman a nuevas elecciones, o si, digamos, por ejemplo, Brasil ha pedido que si hay una intervención en Venezuela sea con aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Habría que ver si esto ocurre, qué pasa si se reconocen las elecciones del año pasado y se proclama como presidente a Edmundo González, que se encuentra en España, exiliado, o se llaman a nuevas elecciones, en cuyo caso habría que tener este gobierno de transición, quién sabe en manos de quién, si Delcy Rodríguez u otra persona, y bueno, si hay elecciones, yo imagino un panorama donde María Corina Machado se va a presentar, supongo yo, se le levantará la proscripción, se presentará y tendría grandes posibilidades de ser presidenta. Pero bueno, son todas cuestiones que estamos pensando a futuro y que primero hay que resolver el tema de Maduro, ¿no? Con la presencia de los buques norteamericanos en el Caribe, etcétera. Bien, perfecto, Oscar. Muchísimas gracias por traernos todos estos temas actuales, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Que referencian un poco de qué está pasando. Sí. Por ejemplo, en la reunión del CELAC y Unión Europea que se hizo a principios de noviembre. Bien. Ahí no sé qué te iba a decir.
se habló de este tema, de la preocupación por Venezuela, Claro. pero sin nombrar a Estados Unidos, y sin nombrar los ataques que Estados Unidos ha hecho contra embarcaciones supuestamente de narcotraficantes. Sí. Pero sí se habló del Caribe como una zona de paz, una zona de no enfrentamientos, y bueno, y ver de qué forma se puede solucionar la cuestión venezolana. Bien, bien, perfecto. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo en esta columna del Bueno, día de hoy y por traernos toda la información de actualidad. bueno, muchas gracias a ustedes, y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Dale, hasta luego, Oscar, muchas Adiós. gracias. Bien, estábamos en este momento con la columna de actualidad internacional, un poco hablando de las realidades latinoamericanas, los gobiernos de ultraderecha con Oscar Mastropierro. Tocamos el tema de las elecciones en Honduras también, la segunda vuelta en Chile que se viene y la situación actual en Venezuela fueron algunas de las cosas que charlamos hace un ratito con Oscar. En este momento